Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Los vídeos de compras son de los que más nos gustan por aquí por el canal, a mí también, son de mis favoritos. Por eso voy a intentar al menos cada mes o cada mes y medio hacer un vídeo de este tipo. Desde luego mi objetivo no es para nada meteros ansia viva ni ganas de salir corriendo a comprar. La intención principal es que estéis informadas, que es de lo que se trata en un canal de moda. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Si no sabéis cómo combinar ropa o no sabéis con qué colores pueden quedar bien, os animo a hacer copy looks, buscar inspiración en propuestas que os gustan y hacer algo parecido con las prendas que tenéis en casa, pero adaptándolas evidentemente a vuestro tipo de cuerpo y a vuestro estilo. Os lo explico mejor con ejemplos. Empezamos por este pantalón de Zara, que ya os lo he enseñado por Instagram. Son pantalones que están teniendo un exitazo, se han agotado ya 2 veces y 2 veces los han vuelto a reponer. En la foto parece que son de campana, pero realmente son unos pantalones rectos, de pata ancha, tipo crop, que quedan justo por encima del tobillo. Si eres bajita y te quedan muy largos, es tan fácil como meter tijeretazo y dejarlos a la altura perfecta. Los hay en varios colores y me habéis preguntado en un par de ocasiones si tienen elastano, si estiran. No sé qué proporción de elastano tienen porque no lo encuentro en la composición, pero dan un poco de sí. No mucho, calculo que tiene que ser un 5% o algo así. En fin, volvemos a lo que os estaba explicando de hacer los copy looks, de tomar la imagen, la propuesta, si es que os gusta, en este caso es un total denim, y hacer algo parecido. En mi caso he sustituido las sandalias de plataforma que llevaba la modelo por unas parecidas normales de Maripaz. A mí en particular, combinar un metalizado con un look más casual me parece un puntazo, creo que da muchísimo estilo a cualquier outfit. Hablamos ahora del pañuelo que llevaba la modelo en la cabeza. He tomado la idea y me he puesto el pañuelo en la coleta. Aunque si a ti te gusta llevarlo en la frente, simplemente tendréis que poner el pañuelo de pico, colocarlo en la cabeza de esta manera y tirar para atrás con los extremos, con los que haremos un nudo. Cogeremos el piquito que queda debajo y lo uniremos a uno de esos 2 extremos para hacer un segundo nudo. Esto va a evitar que la seda se resbale y que además se vea ese pico colgando. A mí me encanta usarlo a juego con los bañadores, además de proteger el cabello del sol, da también mucho estilo, mucho rollo a los looks con traje de baño. Pero vamos, que la idea del pañuelo se puede adaptar de 1000 maneras más. Puedes ponerlo en el bolso, que es algo que una chinchalobra que se precie tiene que hacer al menos una vez al mes. Esa regla me la acabo de inventar. Por supuesto, también puedes usar el pañuelo del cinturón de esta manera. Y si tu pañuelo es pequeño para tu cintura, no te da medida suficiente como para que te haga una lazada bonita, puedes alargarlo con el chinchatruco del collar. Simplemente tendremos que anudar el extremo del pañuelo al extremo del collar e introducirlo por las trabillas como hacemos normalmente. Ataremos haciendo doble nudo en una de las trabillas para que se quede sujeto en el sitio y no se resbale. Y ya está, cinturón alargado. Y es muy importante que os insista en que los copy looks no significa hacer una copia exacta de la propuesta que nos gusta. Simplemente tiene que servir de inspiración. Si a ti una camisa de denim no te gusta porque queda muy recia, porque te agobia, una camisa celeste, más finita, más fluida, si no la quieres llevar por dentro, te la pones por fuera. Si no la quieres tan larga, te puedes poner una más cortita. Llévala abierta a modo de sobrecamisa con un top debajo del mismo color. En fin, adáptala. De verdad, amigas, que es solo práctica. La segunda compra que os voy a enseñar no es una compra, son 4 compras y de milagro que no son 5. Porque esta camiseta de Zara con hombreras la hay en 5 colores. El naranja no lo he podido pillar, aunque estoy ahí en lista de espera a ver si reponen. También se agotó en un par de colores y la volvieron a reponer, así que tengo esperanza de que el naranja vuelva. Vamos a ver. ¿Qué es una compra inteligente? ¿O a qué nos referimos cuando en todos los canales de moda hablamos de este concepto? Pues es aquella prenda a la que se le saca mucho partido y que perdura en el tiempo. Quiere decir, o bien que se puede usar durante todo el año, o bien que no va a pasar de moda y la vas a tener temporada tras temporada. Pero nuestras compras inteligentes no tienen por qué coincidir. Lo que para ti lo es, para mí puede que no. La camiseta con hombreras es una compra muy inteligente para mí, porque cumple con esas 2 condiciones que te acabo de contar. Estas son las propuestas de Zara, no voy a hacer un copy look de cada una de ellas porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Así que os la voy a enseñar con los jeans que acabamos de ver para que veáis más propuestas con él.
Eso sí, he jugado con los complementos y con los accesorios para que veáis lo diferentes que pueden parecer unas propuestas de otras simplemente jugando con esto. Puedes llevarla con unas esparteñas en planitas, como es el caso de la camiseta blanca. Están súper de moda, creo que tienen muchísimo estilo y para cualquier look de diario en verano, bueno, son ideales. También es muy chula la propuesta con la pañoleta en la cintura, ¿cómo no? ¿Cómo iba a faltar algo así? Esto no tiene misterio ninguno, simplemente tenéis que tomar una pañoleta grande, si es de seda como esta, mejor que mejor porque va a tener más caída, doblamos de pico hasta que hacemos una tira larga y cuando vamos a hacer el segundo nudo dejamos un extremo fuera que vamos a abrir en forma de abanico, pues para hacer algo diferente, algo que dé ese toque personal. Y con la camiseta negra, ¿qué me decís? Con el sombrero, ¿no está ideal también? El collar coral que llevo con la camiseta de rayas es un básico, basiquísimo, es de Chinchorrella Shop. Fue uno de los accesorios estrella del verano pasado y no me extraña porque es que es el típico collar veraniego que te pones con todo y te pega subidón a los looks. Y a las que lo comprasteis el año pasado, os recuerdo que lo hay también en turquesa, por si queréis un color diferente, porque ya os digo que es un básico de verano que gusta muchísimo. Si observáis bien cada conjunto, este tipo de camiseta es como la pareja perfecta de este tipo de pantalón. El ideal de belleza, tanto en el rostro como en el cuerpo, es el de buscar proporciones. En este caso, buscar la figura de reloj de arena. El pantalón, si os fijáis, nos va a hacer esta forma y la camiseta esta otra. Nos va a equilibrar la figura y la va a hacer de una manera inconsciente mucho más atractiva. Y seguimos hablando de rayas. Bueno, ¿sabéis qué me pasa? Que yo me pongo a ver los vídeos hauls de otras compañeras y las veo tan rapiditas. Venga, enséñame una prenda. Mira qué mona, me la quedo, no me la quedo. Pum, y se van a otra cosa. Y yo llevo ya medio vídeo y solamente os he enseñado 2 cosas. ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, seguimos hablando de rayas. Son tendencia, las hemos visto en todas las pasarelas. Podemos encontrar prendas de este tipo en Zara, en Mango, Stradivarius, en fin, en todas las tiendas que solemos comprar. Yo quería tener algo con esta tendencia, más que nada por cuestión profesional, por enseñaros vídeos con cosas así. Me decidí por este vestido de Mango, que es la talla M, mi talla, la que suelo usar. Por cierto, no os he dicho que la camiseta con hombreras llevo la talla S, incluso así me la veo un poquito grande. Y en el pantalón vaquero llevo la 40, que es mi talla habitual. Me he puesto unas sandalias negras, igual que llevaba la modelo, pero los accesorios los he puesto con un poquito de color. Tiene una espalda monísima, pero esta espalda monísima es la que me está haciendo pensármelo si quedármelo o no. Porque baja mucho de aquí y me hace sentir algo incómoda. He pensado darle una puntadita justo aquí en los 2 extremos para que quede esta parte un poquito más arriba y creo que me sentiré más cómoda. Lo bueno es que te puedes poner sujetador porque se te tapa la tira totalmente sin ningún problema. Me encanta el vestido, me encanta el corte, pero esto, por ejemplo, no sería una compra inteligente. Es una compra de capricho, una compra porque te gusta. Los zapatos que llevo puestos son de Shein. Os recuerdo que para comprar calzado en Shein o en AliExpress os tenéis que fijar solo en la medida de vuestro pie. No os fijéis en los números porque la numeración la mayoría de las veces no coincide con la numeración europea. Para mediros el pie tan solo tenéis que poner una cinta métrica en el suelo, el pie encima y ya vais a ver los centímetros que mide. Os vais a la tabla de correspondencias y ya está, no tiene más misterio. Los zapatos no los recomiendo porque si observáis tienen aquí como una curvita para adentro que hace que esto te esté dando todo el rato atrás y resulten incómodos, vamos, no los volvería a comprar. En Bershka me compré esta sudadera en la sección de hombres que me encantan porque quedan más grandecitas, como más rectas. Hombre, si eres bajita seguramente las de mujer te quedarán exactamente igual, pero si eres corpulenta no dejes de mirar en esas secciones porque vas a encontrar verdaderas joyas. Y me parece un basicazo. De hecho, las sudaderas para mí se han convertido en el sustituto perfecto del jersey en el invierno. Son calentitas, no les salen bolitas con el uso, comodísimas de llevar. Y amigas, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar poniéndome chándal? Bueno, para empezar, poniéndome chándal. Y en segundo lugar, poniéndome chándal con zapatos. Bueno, es que eso me lo dicen a mí hace 2 años. Y te digo, ¿te quieres ir ya por ahí? Anda, 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 quita, quita. Pues ahí está con las Ugly Shoes, que son también zapatos muy en tendencia. Cierto es que son deportivas, no son unos zapatos de salón. Perdonad que os diga, me parece que tiene un rollo muy guay. Pero si no es tu estilo, no te gusta, tus zapatillas de deporte, es simplemente una idea. Y otra cosita antes de pasar a lo siguiente es la talla. En este caso especialmente tiene más importancia porque al ser de hombre os surge siempre la duda de ¿qué talla me compro en la sección de hombre? La misma, a no ser
que tenga un patrón así como muy ancho de hombros. Lo normal es que las tallas coincidan. También ahí tiene muchísimo que ver cómo a ti te guste llevar la ropa, si te gusta llevarla más holgada o si te gusta llevarla más pequeñita. Y lo siguiente que os voy a enseñar, este bolsito de mango, un bolso flúor, que es como otro básico del verano, un complemento en neón. Es algo que nunca va a pasar de moda y que te va a servir para alegrar cualquier outfit que lleves. No estoy segura todavía si quedármelo, no porque no me guste, me encanta. Es que justo cuando me lo compré me llegó de Sweater Store los dos inspiración en los mini Kellys de Hermès. Me los mandaron ellos y la verdad es que es un color muy parecido. Este es mucho más fluo, las combinaciones son las mismas. Es que estoy enamorada de ellos. Y sobre todo en colores vivos, en colores potentes. Porque es un diseño muy clásico, pero que llevado con un color llamativo, con un color saturado como estos, va a darle un toque de modernidad a tus looks increíble. Y enlazo así con el vídeo de la semana pasada, por si no lo habéis visto, en el que os di 5 o 6 claves para actualizar vuestros outfits de una manera muy sencilla. Una de ellas era el introducir piezas con colores vibrantes en vuestros outfits de diario. En fin, que creo que voy a descambiar este bolso por el de color verde, que me encanta también. Y no tengo nada de ese tono. Te lo enseño puesto con la sudadera de antes para que veáis otra propuesta. Y de nuevo con el pantalón vaquero. Porque, hombre, ya que hemos hecho todo el vídeo prácticamente con los jeans, pues venga, hay otra ideita más. He hecho algo de lo que hemos hablado al principio, que es el de introducir toques metalizados, en este caso zapatos. Podría haber sido un bolso también, ¿eh? En looks muy casuales, en looks de diario. Sé que muchas de vosotras no os atrevéis a hacer estas combinaciones con tanto contraste, pero en el fondo sé que os gustan. La mayoría no lo hacéis porque no os atrevéis, porque os da cosa de que la gente os mire, os da vergüenza ser demasiado atrevidas. Mi consejo, amigas, es que superéis esas barreras o al menos intentéis hacerlo poquito a poco. Una desventaja que tiene este pantalón, ya que estoy dándole tanto de bombo, es que no tiene bolsillos. Me paso todo el tiempo que lo llevo puesto haciendo así como metiendo la mano en los bolsillos y la verdad es que me corta muchísimo el rollo porque yo soy muy de meter las manos en los bolsillos. Y ahora vamos a hablar de otra tendencia que está partiendo la pana y es justamente de esas que muchas de vosotras descartáis porque o bien no la veis apropiadas para vuestro tipo de cuerpo, o por la edad que tenéis, o porque es una prenda demasiado sexy y no casa con vuestro estilo. Pero es que hay tantas maneras de adaptarla. Son los tops corseteros, los bustiers, los bralets. Lo avisé ya en el vídeo de tendencias, era algo que se iba a llevar muchísimo y a medida que está entrando el buen tiempo, pues cada vez más porque nos vamos despelotando. Esto es solo una muestra de todos los que yo he ido comprando. Os puedo asegurar que al menos he tenido aquí en casa 3 más y prácticamente todos los he ido descartando. Este en particular, que es demasiado transparente, yo pensaba que tenía cascos aquí cubiertos, de Zara, nada. Este de Shein, que es ideal, pero el tejido satinado me hace que se vean rollitos donde no los hay. Es un tejido que refleja la luz y hace que se resalte lo que no hay. Este body, en el que tenía puesta mucha esperanza, y la verdad es que queda bien, pero hiper pequeño. Es que, perdona, es que se me sale todo el pecho. Y yo tengo una copa B, ¿eh? Bueno, pues la talla M, que es la mía, me queda bien de todo, pero vamos, por la mitad de los senos. La L, agotada, dicen que van a volver a reponer, pero es que os digo que es una tendencia tan fuerte, que es que entra un top y a los 3 días está agotado. Al final he encontrado uno, aunque el color no es lo que yo andaba buscando, es este de aquí. Lo estoy enseñando así en tirantes para que lo veáis como es, ¿eh? Yo no creo que salga así a la calle. No quiero decir de esta bueno me veré porque después siempre acabo tragándome las palabras, pero no es mi idea. No me veo yo llevando solo esta prenda. Hace un pecho muy bonito. Lo bueno es que tiene que llega más arriba que los demás y tapa un poquito de más carne. Yo he pensado incluso en ponerle aquí dentro unos cascos, coserle, darle unas puntaditas con unos cascos para que esa parte me quede como más segura. Sí que tiene unas ballenitas de 3 en concreto que hace que quede más recto y no se doble al sentarte ni marque rollitos. Que mi idea era tener uno para usarlo debajo de blazers, con camisas así medio abiertas. Si tienes dentro de tu estilo personal ese puntito sexy, esto te va a encantar. Lo he completado además con un choker de AliExpress
accesorio tendencia donde los haya. Hoy en día no eres nadie si no tienes uno de estos. Y sabéis que el que yo llevo puesto no es un choker, es una diadema. Es que estoy segurísima que muchas de vosotras tenéis en casa algo parecido. Si no es esta con 2 vueltas, la sencilla, que también os las podéis poner en el cuello como si fuera una gargantilla de estas. Ya tenéis el truquito del día. Ese es el premio que te llevas por haber llegado casi al final del vídeo aquí conmigo. Y os tengo que decir que es mucho más finita, más ligera, muchísimo menos incómoda que cualquier otro choker que me he probado. Termino de completar con el bolsito azulina que os he enseñado antes. Fijaos, pantalón, tendencia. Zapatos joya, tendencia. Top corsetero, tendencia. Blazer más grande, más largo, recto, tendencia. Choker, igual. Os recuerdo todo este tipo de cosas, más que nada es para que interioricéis todo lo que se va llevando y vayáis introduciendo alguna de estas piezas en vuestros looks. Y es que hay un tip que la semana pasada no os di, que creo que es muy interesante y que se merecería incluso vídeo entero. Y es que para verte moderna tan solo necesitas tener una prenda tendencia que tú uses mucho. En mi caso es un pantalón vaquero, lo tengo clarísimo, es la prenda que más uso. Pero tú tienes que escoger la que más uses tú. Y esa, cómpratela en tendencia. Con un patrón súper de moda, lo más actual posible, con el color más actual posible, y va a dar igual con lo que te lo pongas. Ya se te va a ver moderna. Con el pantalón vaquero que os he enseñado hoy, ya te puedes poner la camisa blanca más clásica que exista, los zapatos tipo Chanel, un bolso tipo Birkin, yo qué sé, miles de cosas clásicas que se te puedan ocurrir, que se te va a ver súper moderna. Y por último os enseño estos pendientes de rafia de mango. Cuestan 13 euros y me parecen ideales. Y a mí que me encantan los pendientes grandes y no me los puedo poner casi nunca porque no soporto nada que pese, bueno, pues estos me han salvado la vida porque no pesan nada. Me encanta cómo quedan con el pelo suelto, con el pelo recogido. Bueno, y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Aquí están todas las compritas. Realmente tampoco es tanto. Lo que pasa que con la explicación y eso parece que hay muchas más cosas. Pero estoy muy contenta. Creo que exceptuando el vestido de rayas, todo lo demás me lo voy a poner una barbaridad. Aquí al lado te dejo el vídeo con las tendencias de la temporada por si quieres refrescarlas. Y me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!